te mandé una pianista y no aprovecharon. Un piano. ¿Tú no una pianista? ¿Un qué? Sí, uno de ellos. Uno de esos. Yo creo que diga, pues te mandé uno y aprovecharon, ahora te voy a mandar uno permanente, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia esta noche? Yo no me he levantado todavía. Un día yo voy con eso correcto, de mañana y tarde y noche. Vamos a orar antes que empezamos el estudio de esta noche. Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Pido, Señor, que esta noche podamos recibir algo del libro de Éxodo. Señor, que podamos entender un poquito más sobre por qué se escribió el libro y qué historias tú has puesto en ese libro para nosotros aprender. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nosotros empezamos estudiando los libros de la Biblia con el propósito para dar más información de cada libro, para que sepan no solamente de Génesis, pero qué historias nosotros vemos en ese libro de Génesis y saber qué historias Dios quiere que nosotros aprendemos. Empezamos hablando la semana pasada primeramente de la Biblia completa. Antes que empezamos o entramos al libro de Génesis, nosotros hablamos sobre la Biblia completa para entender por qué Dios escribió los libros. Entendiendo que toda escritura es inspirado ¿por quién? Por Dios. Sabemos que Dios usó santos hombres de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra clave de la Biblia completo es salvación. El versículo clave de la Biblia completa es Juan capítulo 3, versículo 16. Y la frase clave de toda la Biblia completo es cómo un mundo perdido puede tener vida eterna. Después empezamos con el libro de Génesis. Génesis significa ¿qué? Principio. Y esa es la palabra obviamente clave de este libro, el principio de todo. Génesis capítulo 1, versículo 1, siendo el versículo clave de todo el libro completo. Y la frase clave es el hombre nace de nuevo. Sabemos que Moisés fue el autor de este libro de Génesis. Hablamos que Génesis fue dividido en 5 partes. Solamente estoy dando un resumen de la semana pasada porque vamos a terminar los capítulos esta noche y después entrar al libro de Éxodo. Los 5 partes en principio de toda humanidad: la vida de Abraham, la vida de Isaac y su familia, la vida de Jacob y la vida de José. Después demos un pequeño resumen de cada capítulo para que se recuerden las historias de este libro de Génesis. Y la semana pasada terminamos con el capítulo 36 y esta noche vamos a empezar el capítulo 37 hasta el final, el capítulo 50, pero el resumen solamente es 1 o 2 líneas o oraciones o frases que queremos sacar de cada capítulo. Muchos capítulos tienen 40, 50 versículos, o no podemos hablar de todo que habla en ese capítulo, pero quiero sacar algo de cada capítulo que les recuerda a nosotros de la historia que Dios tiene para nosotros en este libro. Capítulo 37, vemos que José era el hijo favorito de Israel, su papá. José tenía sueños y sus hermanos estaban celosos y le vendieron a él, a José. Y José fue comprado por Potifar. Potifar fue oficial de Faraón
el capitán de la guardia en Egipto. Capítulo 38, los hijos de Judá, él y Onán murieron, dejando una viuda que se llamaba Tamar. ¿Okay? Si ustedes van en su Biblia, a veces dicen unos títulos en su Biblia, o si quieren a seguir un poco en los capítulos. Capítulo Judá la despidió, pero ella se puso un velo y él se acostó con ella. Después ella tuvo gemelos. Capítulo 39, Potifar puso a José a cargo de su casa. Y la esposa de Potifar trató de seducir a José. Y después ella mintió sobre lo que ella hizo. Y Potifar le puso a José en la cárcel. Capítulo 40, Faraón puso su copero y el panadero en la cárcel. Y mientras que ellos estaban en la cárcel, José interpretó sus sueños. Y el copero fue restaurado, pero el panadero fue ahorcado. ¿Okay? Se ahorcó, ¿verdad? Ahorcado. Llegamos a capítulo 41. Ahora Faraón tuvo un sueño y llamó a José para que él lo interpretar. Interpretar el sueño muestra que iba a pasar unos años de hambre. Eso fue el sueño de él, que iban a pasar unos años de hambre. Y Faraón puso a José en cargo de todo Egipto. En el capítulo 42, los hermanos de José fueron a Egipto para comprar grano, pero no conocieron a su hermano José. Y José le puso a Simeón en la cárcel y mandó que busque a Benjamín, fue su hermano. En capítulo 43, cuando el grano se terminó, los hermanos de José fueron para Egipto con Benjamín. Y José le invitó a su casa y le dio un banquete. En capítulo 44, José escondió su copa en costo de Benjamín, o en su bolsa. Después envió a su mayordomo a buscar a sus hermanos, los hermanos de José. Y Judá se ofreció a él mismo como un esclavo en lugar de Benjamín. Y en capítulo 45, en este capítulo, José por fin le dijo a sus hermanos quién él era, que fue su hermano. Ellos tenían miedo, pero José le dijo: Dios me envió aquí. Y sus hermanos fueron a buscar a su padre. Y vemos en capítulo 46, entonces Israel se fue con toda su familia a José. Y Dios le dijo que no tenga miedo. Y se reunieron todos en la familia allá en Egipto con José. En capítulo 47, Faraón permitió a la familia de José que vivían en una ciudad que se llama Gosén. Pero todavía el hambre siguió y los egipcios vendieron lo que tenían a Faraón por la comida. En capítulo 48, en este capítulo, Jacob, el papá de José, se enfermó. Y José le llevó a sus hijos para verlo, los hijos de José, para ver a Jacob. Y Jacob bendijo a los hijos de José como si fueran sus propios hijos. Y puso a Efraín, no sé si lo voy a decir así, delante de Manasés. Después en capítulo 49, Jacob llamó a sus hijos y le dio
la bendición a cada uno de ellos, de los hijos de Jacob. Y les ordenó a enterrar a él con Abraham en la cueva en Canaán. Y después él murió. El último capítulo de Génesis, Faraón permitió a José para que él enterre a Jacob. Y antes de la muerte de José dijo que Dios iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y ahí está el libro que Moisés escribió, que se llama Génesis, inspirado por Dios. Vamos a entrar al libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y la palabra clave de este libro, Éxodo, es redención. Vamos a ver el versículo clave en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Y este versículo es el versículo clave de todo el libro de Éxodo. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El frase clave de este libro es: el hombre es redimido fuera del mundo. El nombre Éxodo significa salida. Obviamente se dio este nombre porque es la salida de los hijos de Israel de Egipto. Ellos estaban en Egipto como esclavos. Y ellos entraron con 70 en su familia a Egipto. Y cuando se fueron de esclavitud, salieron con 2 millones de personas. So, vemos que tenían muchos bebés. Este libro se debe llamar, el libro de Éxodo, el libro de cumpleaños de Israel, porque Dios llama a Israel mi primer hijo. Vamos a ver eso en capítulo 4, versículo 22. Dice el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Sabemos que el autor de este libro de Éxodo fue Moisés. Recuerda que Moisés escribió que se llama el Pentateuco, ¿verdad? Que fueron los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos libros fueron inspirados por Dios porque sabemos que Moisés no estaba en la creación. No estaba presente en el libro de Génesis, no podía escribir lo que él vio con sus ojos. Dios le dijo qué escribir, fue inspirado. Moisés probablemente lo escribió, este libro, en el monte Sinaí. Y el propósito de este libro de Éxodo es para dar historia de la liberación y servidumbre de Egipto y el establecimiento de Israel como la nación elegida de Dios. Y la nación es separado para ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Vamos a ver eso en capítulo 19, versículo 6. En capítulo 19, versículo 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y podemos decir que estamos entrando en otra
dispensación en este libro, en la dispensación de la ley, en el libro de Éxodo. Ahora nosotros podemos dividir este libro de Éxodo en 7 partes, y lo voy a dar rápido para que lo tenga en su mente. Número 1, la esclavitud, en capítulo 1, capítulo 2. Número 2, el nacimiento y el llamado de Moisés, en capítulo 3 y capítulo 4. Después vemos número 3, las plagas, en capítulo 7 hasta el capítulo 11. Vemos número 4, la Pascua, en capítulo 12. Número 5, la ley, desde el capítulo 19 al capítulo 24. ¿Falta un número ahí? Sí. 19 a 24. Ah, sí. 19. Se me el 9. Belly, no haga eso otra vez. Número 6, el tabernáculo, capítulo 25 a capítulo 27. Después, número 7, el sacerdocio, de capítulo 28 al final del libro. Vamos a dar un resumen de cada capítulo de este libro para que puedas saber qué estaba pasando en este libro de Éxodo. Vamos a empezar en capítulo 1. Ustedes pueden seguir en su Biblia o yo voy más o menos rápido para tratar de terminar el libro completo. Tú dices, wow, pastor, va a ser los 40 capítulos esta noche, vamos a estar aquí toda noche. Yo sé que ya lo está pensando, pero solamente es un resumen pequeño de cada capítulo para que se recuerden que muchos de ustedes ya han leído este libro de Éxodo, pero como estamos empezando del principio hasta el final, hasta Apocalipsis, pues solamente queremos dar un resumen de cada capítulo. Capítulo 1 del libro de Éxodo. Los israelitas prosperaron en Egipto, donde ellos estaban, pero se levantó un nuevo rey y los obligaron a ellos, a los israelitas, a trabajar duro. El nuevo rey también ordenó que los bebés varones, si se acuerdan, que lo mataron. Y los israelitas estaban creciendo en números más que los que vivían en Egipto. Y el capítulo 2, la hija de Faraón encontró un bebé hebreo por el río. Ella le puso por nombre Moisés. Y cuando Moisés creció, él mató a un egipcio, y huyó a otro lugar que se llamaba Madián. Yo voy a tirar palabras así. Si no lo conocen, pues en ese capítulo lo van a ver. Capítulo 3, Moisés vio un fuego en medio de una salsa. Salsa. No salsa de comer en su arroz. Y Dios le dijo a Moisés que le lleve a los israelitas fuera de Egipto. Eso fue el mensaje que le dio. Y Moisés a ese tiempo le preguntó su nombre. Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Capítulo 4, el Señor le dio a Moisés señales para que las personas le escuchen a él el mensaje que tenía. Pero Moisés tenía miedo. Y el Señor le envió a su hermano que se llama Aarón para hablar por él, para ayudarle. Capítulo 5, Moisés y Aarón le dijo a Faraón que deje que los israelitas salgan para celebrar una fiesta en el desierto. Y Faraón lo negó. Y le aumentó su carga de su trabajo, en vez de decir que sí. Capítulo 6, el Señor le dijo a Moisés que iba a sacar a los israelitas de Egipto a la tierra prometida. Y vemos que Aarón y Moisés eran de tribu de Leví, ahí en capítulo 6. En capítulo 7,
Moisés y Aarón fueron a Faraón. Y sabemos que la vara de Aarón se convirtió en un serpiente. Y Dios cambió también el río de Nilo a sangre. Pero Faraón todavía no quería escuchar el mensaje de Moisés y Aarón. Y en capítulo 8, el Señor envió una plaga de ranas en Egipto. Faraón pidió por alivio, pero después endureció su corazón. El Señor envió mosquitos y moscas después de eso. Oh Dios. El capítulo 9, Dios después envió una plaga sobre el ganado de Egipto. Después vemos la plaga de úlceras en los hombres y también los animales. Después empezó a llover granizo muy pesado. Y otra vez Faraón pidió por alivio, pero luego se endureció su corazón otra vez. En capítulo 10, el Señor envió una plaga de langostas. Y otra vez Faraón pidió para alivio, pero luego se endureció su corazón. Y después, otra vez, el Señor envió la oscuridad durante 3 días. Llegamos al capítulo 11. El Señor le dijo que iba a enviar una plaga más. Después el Faraón les iba a dejar a salir a los israelitas de Egipto. Todos los primogénitos de los egipcios iban a morir. Y en capítulo 12, el Señor les dijo a los israelitas que tomen la Pascua, y esa noche todos los primogénitos de Egipto murieron. Y Faraón le dijo a los israelitas que se vayan. Capítulo 12 es cuando los israelitas se fueron de Egipto. Si una persona te pregunta, ¿en qué capítulo en Éxodo los israelitas se fueron de Egipto? Tú vas a decir, capítulo 12. Capítulo 13, el Señor les dijo a los israelitas, conságrame todo primogénito. Y Dios les guió a los israelitas con una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. En capítulo 14 vemos que el ejército de Faraón vio a los israelitas al lado del mar, que se llama el Mar Rojo. Y el Señor dividió las aguas y los israelitas cruzaron. Y el ejército de Egipto se ahogaron. Capítulo 15, los israelitas cantaron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, he echado en el mar el caballo, también se fue en el mar, no era un error. Iba a decir cabello otra vez, Billy. El caballo. Y también el jinete. Qué bueno español, ¿eh? No te apures, que un día yo voy a poner a Evelio a predicar en inglés acá arriba. Y yo y Sonia, Isaías vamos a reírnos, ¿verdad? No me gusta. A mí me gusta tirarme así, que ustedes se rían de mí, para que se divierten.
Ok, capítulo 15, en el final los israelitas llegaron a un sitio que se llaman Elim. El capítulo 16, los hijos de Israel se quejó a Moisés porque no tenían comida. Y cada día Dios les dio algo que se llama codornices, y también maná. Después ellos descansaron el día de reposo. Capítulo 17, el Señor le dijo a Moisés que golpeara una roca para que le dé agua. Y vemos que también Amalek atacó a la nación de Israel, pero Moisés levantó sus manos con la ayuda de Aarón y Hur. Y vemos que el ejército de Josué ganó. En el capítulo 18 vemos que el suegro de Moisés, que se llama Jetro, vino y ofreció sacrificios a Dios. Y el suegro de Moisés le dijo que él debía de nombrar líderes para ayudarle a juzgar el pueblo. Ojalá que estas historias se están recordando del libro de Éxodo. El capítulo 19, los israelitas fueron y se quedaron cerca de la montaña de Sinaí. El Señor habló a Moisés en el monte y hizo su pacto con Israel. En capítulo 20, Dios habló y dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y les dio a Moisés los 10 mandamientos. Capítulo 21, se dio otras leyes, como si compras un esclavo hebreo, tiene que dejarlo libre el 7º año. También el que mata será condenado a la muerte. También ninguna persona podía tomar la ley en sus propias manos. Capítulo 22, Dios quiere que respetamos la propiedad de otros. Habla de restitución en cuanto si robas. Y si un hombre se acuesta con una virgen, se tiene que casar con ella. Y Dios dice: no oprimirás extraños o los pobres. En capítulo 23 dice: no debes pervertir la justicia. Cada año se debe tener fiestas. Y Dios dice que mi ángel le va a guiar y va a sacar los enemigos de la tierra. En capítulo 24, la gente dijo: todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Y los israelitas ofrecieron sacrificios, y el Señor dijo a Moisés que se quede en la montaña. En capítulo 25, Dios dice que le ordene a los israelitas que hagan un santuario para mí, que haga una arca con un propiciatorio y 2 querubines. También haga una mesa y un candelero. Y Dios le dio instrucciones en cómo construir el tabernáculo. En capítulo 26, Dios siguió dando instrucciones para el tabernáculo. Solo había un plan para el tabernáculo y vino de Dios. Había una medida específica que dio para el tabernáculo. Había materiales que Dios dijo que tenía que usar. Y en capítulo 27, las instrucciones sigue del tabernáculo.
El tabernáculo no era un lugar de reunión para un culto, sino un lugar de sacrificio al servicio santo. El capítulo 28, Dios apartó a Aarón y sus hijos para ministrar como sacerdotes. Después da instrucciones en cómo debe ser el vestido de los sacerdotes. En capítulo 29 vemos que Aarón y sus hijos sacrifican un becerro y un carnero. Si usted no dice nada, significa que lo dije bien. Qué bendición. A Dios le dice que deben de hacer sacrificios diarios en el altar y Él habitaré con Israel, dice Dios. Capítulo 30, ellos tenían que hacer un altar para quemar incienso. Dios quería que los israelitas, cada uno de medio ciclo. A ver si ustedes también me dan medio ciclo. Tenía que hacer un fuente de bronce y hacer aceite de la unción y el incienso. Capítulo 31. Él llenó a Bezalel con el Espíritu de Dios, con la habilidad de hacer todo lo que Dios le ha mandado a él hacer. Y Dios le recordó que el séptimo día es un día de descanso. En capítulo 32, mientras que Moisés estaba ausente, la gente adoraban un becerro de oro. Moisés rogó al Señor por ellos, pero murieron 3,000 personas por eso. En capítulo 33, Moisés estableció una tienda de reunión para hablar con Dios. Y Moisés le dice a Dios: no nos envíe de aquí sin tu presencia. Capítulo 34, Moisés hizo nuevas tabletas de la ley. ¿Cómo? O tablas. Tableta es un iPad, ¿verdad? ¿Quién sabe? El primer iPhone fue allá en la montaña. Sí. ¿Cómo fue usted? No tableta. Tabla. Pero una tabla o madera, ¿no? El Señor le habló y le hizo un pacto con Israel en capítulo 34. Y cuando Moisés regresó, le dice que su cara brillaba. Capítulo 35. Moisés dijo a los israelitas que guarde el séptimo día. Moisés llamó a los artesanos para hacer el tabernáculo. Y las personas dieron regalos o ofrendas para el trabajo. En capítulo 36, el pueblo dio más que suficiente para hacer el tabernáculo. Los artesanos hicieron las cortinas. Bezalel hizo las cortinas, las tablas, el velo y los pilares. En capítulo 37, Bezalel hizo el arca con sus querubines, hizo la mesa, el candelabro, el altar de incienso. Hizo también el aceite de la unción. Capítulo 38, Bezalel
hizo el altar de holocausto y la fuente con la corte. Después Itamar, en capítulo 38, Itamar hizo un inventario de todo el oro, la plata y el bronce que fue utilizado. Capítulo 39, ellos hicieron el vestido de Aarón y Moisés vio que todo se había hecho como Jehová lo había mandado. Pues el último capítulo 40, no tuvo tanto tiempo. Capítulo 40, Moisés hizo levantar el tabernáculo y puso el arca dentro del tabernáculo. Entonces la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y ese es un resumen de algunas palabras sobre el libro de Éxodo, para que ustedes puedan más o menos saber lo que el libro habla, las historias. Pero ¿cómo podemos aplicar este libro a nosotros, a nuestra vida? ¿Qué nosotros podemos sacar hoy en 2016 de este libro de Éxodo? Yo mencioné que la frase clave de este libro es: el hombre es redimido fuera del mundo. Redimir, la palabra redimir significa librar a una persona de una obligación. Y Cristo redimió el pecado de la humanidad, ¿verdad? Cristo es nuestro Redentor. Y como Dios sacó a los israelitas de Egipto, Dios va a venir a sacarnos de este mundo y llevarnos a la tierra prometida para los cristianos, que es el cielo. ¿Cuántos están preparados para ir para el cielo? Solamente 1 o 2. Muy bien. Dios usó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto. Y esta noche, cristianos, Dios te puede usar a ti para que tú puedas compartir el evangelio a otros, para que ellos también puedan salir de este mundo y entrar al mundo perfecto que nosotros llamamos el cielo. Solamente podemos aplicarlo y decir: esta noche tengo un problema que quiero que Dios saque de mi vida. En un sentido, como Dios sacó a los israelitas de Egipto. ¿Cuántos en nuestras vidas hoy tenemos cosas que aguantamos o lo estamos preocupando, que queremos que Dios saque de nuestra vida? Puede ser un problema, puede ser una tribulación, una prueba. Y como Dios le sacó a los israelitas de Egipto, Dios también te pueda sacar a ti de lo que está pasando esta noche en tu vida. Y voy a terminar con este versículo que nosotros leemos en el principio del servicio. Efesios capítulo 1, versículo 7. La Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Iglesia, qué bueno que un día Dios va a venir para nosotros y sacarnos a nosotros de este mundo
que podemos decir el mundo de Egipto, y sacarnos a llevarnos a la tierra prometida, que es el cielo. Y ojalá que sea esta noche, ¿verdad? Pero pronto Dios también le va a sacar a nosotros. Que Dios siga bendiciendo su palabra. La semana que viene vamos a mirar el libro de Levítico y hacer lo mismo, solamente sacar un pensamiento sobre cada capítulo. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar. Después terminamos con otro himno. Y no se olviden, mañana tenemos comité de niños. Sí. Sí, hermano, cuando ora, yo con mi hermana, porque ella se cayó, la verdad es que llevando a mi mamá a buscar unos análisis, y una de las ciudades del pueblo se cayó. Sacaron plano, no tienen captura, pero está salvando. A Midalia. Vamos a orar por Midalia esta noche. Oh, sí. Ok. Vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos mirar un poco sobre este libro de Éxodo. Gracias, Señor, porque un día pronto tú vas a venir para nosotros, para su iglesia, y a llevarnos a un lugar perfecto, el cielo donde vamos a estar para siempre contigo. Y yo te pido, Señor, como tú usaste a Moisés, que tú lo uses también a nosotros para compartir el Evangelio, Señor, para que otros que no te conocen a ti también puedan tener esa misma oportunidad de ir a la tierra prometida, el cielo, para siempre. Señor, esta noche oramos por Midalia. Señor, tú conoces el cuerpo de ella. Te pido, Señor, que no es nada grave. Te entregamos a ella en tus manos sabiendo que tú tienes un propósito. Señor, también por Adriel, el virus que tiene, también te pido que tú pongas sus manos sobre él en su vida, que pueda recuperarse pronto y llegar a su casa. Pido por Vilmarí y Luis y Leilani, Señor, que tú sigues bendiciendo esta familia en estos tiempos. Señor, te pido que tú le lleves bien a nuestros hogares esta noche y Señor, que podamos regresar este domingo preparados para recibir más bendiciones de tu palabra. Ayúdanos a terminar este servicio cantando, alabando tu nombre, entendiendo las palabras en que vamos a hablar y cantar. Y Señor, que podemos cantar con ánimo, cantando a ti. En el nombre de Jesús. Amén.